hemos dicho que el calor es una energía en tránsito entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. Y aquí hemos sacado la ecuación del calor, que es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ese calor específico es de tablas, depende del material. Como digo, lo encontramos en las tablas de los libros. Tenemos el calor específico del aluminio, del cobre, o sea, son valores ya dados. En esta ecuación nosotros podemos ver que si la variación de temperatura es positiva, quiere decir que si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial que tenía el cuerpo, eso me está diciendo que el cuerpo está absorbiendo calor. Porque un cuerpo al absorber calor eleva su temperatura. De un cuerpo que esté a mayor temperatura está absorbiendo calor, entonces en esta ecuación me quedaría como el delta T es positivo, la masa y el calor específico también, entonces el calor total, que es esa Q que tenemos ahí, va a ser mayor que cero. O sea, va a ser positivo. Si caso contrario, si la variación de temperatura es menor que cero, eso me está diciendo que la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Entonces, el cuerpo estaría perdiendo calor, porque está cediendo calor, entonces eso hace que baje su temperatura. Porque como aquí tenemos dos cuerpos que están en contacto, dos cuerpos de diferente temperatura. El cuerpo que esté a mayor temperatura va a perder calor y eso va a hacer que baje su temperatura. Y el cuerpo que esté a menor temperatura va a ganar calor. Y eso va a hacer que aumente su temperatura. Ahí, calor positivo va a ser el calor ganado por el cuerpo y el calor negativo es el calor perdido o cedido por el cuerpo. Así podemos ver los signos de los calores, ¿no? Porque después los vamos a relacionar, entonces es importante que sepamos el signo que tiene, ¿no? Cuando gana y cuando pierde calor. Entonces, como aquí tenemos una transferencia de energía y calor, la cantidad de calor que pide el cuerpo va a ser exactamente igual de calor que gana el cuerpo en cuanto a la cantidad. ¿Ve? El calor perdido, como ya acabamos de decir, que es negativo, entonces nos quedaría esta igualación que el calor ganado es igual a menos el calor perdido, pero la cantidad es la misma. ¿Va? Nada más que uno gana y es positivo y el otro pierde y es negativo. Esto es lo que se llama una relación de calorimetría. Y ya con esto vamos a hacer algún ejercicio. Están las unidades de el calor, como ya dijimos, que es energía, se mide en las unidades de cualquier energía, se mide en joules, en el sistema internacional. En el sistema CGS se mide en ergios, que serían dinas por centímetro. Si estamos hablando de joules, son newtons por metro. Y si es ergio, es dinas por centímetro. Y un joules tiene 10 a la 7 ergios. Y tenemos otra unidad que es con la que generalmente denominamos el calor, que son las calorías. La definición de la caloría es la cantidad de calor que se necesita para que un gramo de agua eleve su temperatura a 1 grado Celsius. Esa es la definición de caloría. Y tenemos ahí la relación entre joules y caloría. Y nos dice
que un joule es igual a 0.2389 calorías y también que una caloría es 4.186 joules. Yo generalmente me acuerdo más de esa, de que una caloría es 4.186 joules. Entonces, si el calor lo tenemos en calorías y lo vamos a trabajar, lo vamos a pasar a joules y lo vamos a relacionar con otras mediciones del sistema internacional. Vamos a ver entonces, ahora sí, vamos a ver este ejercicio. En una de las prácticas de laboratorio van a hacer algo parecido a esto. Porque aquí tenemos que una muestra metálica la ponemos a calentar hasta que está a 100 grados Celsius, dice, y después la tomamos en un calorímetro. Nos dan la masa de la muestra, que es de un material desconocido, dice, y tenemos el calorímetro y el agua que está dentro del calorímetro. Nos dan la masa del calorímetro, la masa del agua que está dentro de él y la temperatura final a la que llega todo. Y nos piden el calor específico de la muestra. Nos dan el calor específico del agua. Todos esos valores son valores de tabla. El calor específico del agua, que es 4186. El calor específico del cobre, que es 387. Joule sobre kilogramo grados Celsius son las unidades. ¿Ya terminaron de copiarlo? Todavía no. Bueno, a ver. Ahora sí. Sí. Vaya, veamos. Hacemos acá, como tenemos una muestra metálica, tenemos un calorímetro, como la van a tener en el laboratorio. Aquí tenemos, digamos, el calorímetro, que es un recipiente aislado. Y aquí este calorímetro tiene agua. ¿Qué torsión es el calorímetro? Está cayendo este calorímetro.
Aquí venimos y introducimos una muestra metálica aquí. ¿Va? Lo dejamos caer acá. Entonces, lógicamente, como esta muestra metálica estaba inicialmente a 100 grados Celsius, va a haber una transferencia de calor entre la muestra y el calorímetro y el agua. ¿Va? Y vamos a tener que el calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Qué cuerpo gana calor? ¿Cuál de estos cuerpos gana calor? El agua. El agua y el calorímetro en el que está, los dos, ¿va? Los dos ganan calor. Aquí tenemos el calor ganado, sería el calor ganado por el calorímetro, más el calor ganado por el agua, que está dentro del calorímetro. Y la que pierde es la muestra metálica. Voy a poner una M de muestra. Ahora sustituimos cada uno de esos calores por su correspondiente por variación de temperatura. Entonces me quedaría la masa por el calor específico, por la variación de temperatura del aluminio, del calorímetro que está hecho de cobre, creo que está hecho de cobre. Acá dice 0.15 kilogramos de cobre. Entonces le voy a poner de una vez que este está hecho de cobre. Aquí sería masa, calor específico por la variación de temperatura del agua. Y esto es igual a menos la masa, calor específico por la variación de temperatura metálica que no sabemos de qué es. Aquí pondría los datos del calorímetro, que es de cobre. Aquí pondría los datos del agua, que está dentro del calorímetro. Y aquí los datos de la muestra metálica. Entonces, comencemos. Aquí tenemos el calorímetro tenía una masa de 0.15 kilogramos, dice. Aquí sería 0.15 kilogramos. El calor específico del cobre, que aquí lo teníamos, 387. 387 sobre kilogramos grados Celsius. Por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Cuando ya la muestra está aquí dentro del calor, todo el sistema llega a una temperatura de equilibrio después de un momento. Esa temperatura de equilibrio es la temperatura final, que es la que les da ahí de 26.1 grados Celsius. Todo llega a esa temperatura. Tanto el calorímetro, el agua y la muestra, todos llegan a esa temperatura al final. Esa es la temperatura final y la inicial del calorímetro es la que tenía antes de que le introdujera la muestra, ¿va? Que era de 19 grados Celsius, ¿va? Porque dice en un calorímetro que se encuentra inicialmente a 19 grados Celsius. Aquí les quedaría 19. Esto es para el calorímetro. Ahora voy con los datos del agua, que está dentro del calorímetro, serían 0.2 kilogramos. El calor específico del agua, 4186. Y la variación de temperatura quedan la misma exactamente, porque el calorímetro y el agua están a la misma temperatura al inicio y a la misma temperatura al final. Y esto es igual. Por el otro lado tengo la masa de la muestra metálica, 0.085 kilogramos. 0.085 kilogramos por el calor específico de la muestra metálica
por variación de temperatura, que es 26.1 grados, y la inicial era de 100. Ahí estaría. Veamos cuánto nos da cada uno de esos términos antes de sumarlos. O sea, sería 0.15 por 387. Vamos a ver, 0.15 por 387 por 26.1 menos 19. Hola, hola. Se le cortó, Inge. Uy. Pero ya se le escucha bien, ya se le escucha bien. Ah, va. Ah, va. Vale, entonces multiplicamos, decía 0.15 por 387 y por la diferencia de temperatura, 26.1 menos 19. 412.16 me dio a mí. 412.16. 412.16 kilogramos, vamos a ver. No, joules. Esto se va y esto se me va con los grados de acá. Se le queda en joules. Veamos el otro término, sería 0.2 por 4186. $5,944.12. 5.944.12. 944.12. Bueno, y del otro lado tendría, hagamos solo esta multiplicación y después la multiplicamos, le va a quedar negativo dentro también. 0.085 por 0.085 por la diferencia de 26.1 menos 100. Menos 6.28. Menos 6.28. Celsius. Por el calor acá. Por el calor específico de la muestra. Menos por menos se le hace más, ¿ve? Y lo pasamos al otro lado a dividir y ya sacamos el resultado. Vamos a ver cuánto les dio ese calor específico de la muestra metálica. Solo sumamos de los de este lado y lo pasamos el 6, y lo dividimos entre el 6.28. Vamos a ver cuánto les da. $1,012.15. 1.012.15. ¿Qué sería joules? Esto pasarían a dividir kilogramos, grados Celsius. Típico de la muestra metálica. ¿Estamos bien ahí con eso? No sé si hice mal el cálculo, pero a mí me da 1010. 1010. No, a mí me dio lo de Diego. 1012. Me imagino que puede ser, Sí, puede ser con los sí, decimales que trabajó cada quien. Se divide por el 6.28. Así ¿verdad? es. Ah, pues sí. Sí, porque sería 412.16 con 1944.2 entre 6.28. Esa sería la operación.
Sí, quedaría la suma de 6.356.28 entre 6.28. Ujú. Vaya, pero entonces le da 2012, 2010. Pero me imagino que debe ser por decimales, porque no veo tan alejadas las cantidades. A mí me sigue dando 1012. Sí, a mí, Eso. a mí también me dio lo mismo. Pues, Vaya, entonces así dejémoslo. es que el 12 pensé que era una resta. Se ve como un guión ahí. Pero es como ¿Cuál? el 5.944. ¿Dónde tienen más? Aquí tienen más, aquí tienen No, más. no, o sea, a la par del 12. Pensé que era una resta. Aquí. Antes. No, En antes. vez, Aquí es una en vez gota. del punto O sea, 125, Ah, él pensó que era ya. menos O sea, este 125. punto pensó Ah. que era un... Ah, Ajá, sí. ya. No le hallaba cuál. No, era un punto. Vaya, veamos otro. Todavía tenemos tiempo. Veamos este. ¿Puede poner el anterior un momentito? Por favor. Ahí está. Gracias. Vaya. Veamos este. Aquí, este me gusta porque es una transferencia de energía. Ahí que estamos. Y para eso un martillo. Dije que hace poco me vi un video de que, ¿Sí? no me acuerdo si en Finlandia habían inventado una máquina que nalgueaba un pollo para calentarlo. Y en ¿Y vez por de qué? cocinarlo. ¿Y por qué alguien iba a hacer eso? Sí, No es sé, verdad, yo lo vi pero se también. pudo. O sea, que ustedes ven las mismas cosas profundas. No, ¿Por si qué alguien se va a salió en tomar la TikTok. molestia? ¿Ah? Es que al golpear genera calor, entonces Sí, se quería claro. ver cuántas palmadas necesitaba para cocinarlo. Y lo pudo Ajá. lograr. Pues fíjese que la máquina era rápida, pues. No me acuerdo cuánto tiempo se tardaron, pero sí lograron calentarlo. Pero tanto para cocinarlo. No tampoco tan cocinado, ¿verdad? Pero un término medio sí salió ya el pollo. Ajá. Ay, no. Sí. Qué barbaridad, lo que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Pero pues sí, porque imagínense, gastando un neurona en estar pensando en cocinar un pollo a nalgadas, pues. No, hombre, Ella vive un proyecto. Bueno, ¿verdad? Sí Proyecto puede para el tener ciclo. alguna utilidad, si nos ponemos a pensar que puede ser que no hay una cocina para cocinarlo, ¿va? Y usted necesita comérselo y tiene el pollo crudo, ¿va? hay que pegarle. Hay que pegarle, ¿va? Empieza a pegarle, hasta que se cocina. Bueno, proyecto para el otro ciclo. Ahí está. No ves que los otros ciclos ya no van a estar en esta materia. Para ese ciclo. Va para la cabal, o sea, para la nota 3. Ahí vean, pues, si empiezan a pensar. ¿Y cómo era la máquina, Abner? Era una maquinita que le habían formado como una especie de mano por medio de una tipo varilla, para que fuera bajando como si fuera un brazo. Como rueda. Y ahí iba golpeando, ajá, algo así. Iba golpeando. Pero era como rueda, le digo. No. No. Era golpeando.
No. Ajá, algo así. Ay, Era como que si fuera una especie de polea, bien, bien extraño. ah, Pero yo creo y que como un fue en motor. Finlandia en eso. Los finlandeses que no tienen nada mejor que hacer. Cabal, que ya no saben en qué usar su cerebro, mejor se ponen a naguear un pollo. Y eso está en YouTube. Sí, ¿Ah? sí, O ahí en lo un pueden TikTok. encontrar en YouTube. En Ahí YouTube. aunque ponga máquina generadora de energía, no sé cómo podría ponerlo, pero por ahí me lo encontré de tantos videos. Máquina calentadora de pollo. No, no. Nalgueadora de pollo. Finlandia, Finlandia ponga al final. Máquina Finlandia pollo le pongo. Ay, no. Dice que, es que bueno, digo, pero esa puede ser una utilidad. Usted está. Vaya, gracias, Eduardo. Esta me pasó la información, Eduardo. El enlace Ingeniera, ahí. ¿Sí? Dígame. dice Dios que se le fue la electricidad. Bueno, ni modo. Vaya, de acuerdo. De esta manera ya vamos casi terminando. ¿Terminaron de copiar a todo esto? ¿O estar hablando de los pollos me distrae? Ya me lo imagino. Pero cabal, o sea, si ustedes están perdidos en una montaña y no tienen comida y encuentran un pollo, bueno, primero matarlo, ahí después le quitan las plumas y lo empiezan a golpear, ¿va? El cabal. Bueno, pero es que no creo que un ser humano no podría hacer eso porque esa máquina era bien rápida y Era bien todavía rápida. se tardó su tiempo. Ajá. Se cansa antes de que el pollo se cocine. Un pollo entero solo golpeando. Voy a ponérmelo como crudo. Dado la necesidad, ¿no? Ay, no, es que me imagino. Pero, o también, si está estresado y quiere desestresarse, se va y empieza a golpear el pollo a ver cuánto se tarda en que esté congelado y a ver cuánto se tarda en descongelarlo a puro golpes, va. Eso sí está estresado. Está enojado, quiere liberar energía, entonces puede hacer eso. Y nos cuenta. No, hombre. Creo que nos vamos a quedar aquí en lugar de estar golpeando pollos. Veamos entonces. Me recuerdan que comencemos la próxima clase con este ejercicio. Bueno. Ya voy a buscar con ese enlace ahí